Capítulo 5. La oración del Señor. Subtítulo: No nos dejes caer en tentación. La formulación de esta petición escandaliza a muchos y les lleva a exclamar: ¿pero si Dios no nos tienta? De hecho, Santiago nos dice, cito: cuando alguien se ve tentado, que no diga, es Dios quien me tienta. Pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Fin de la cita. Santiago capítulo 1, versículo 13. Avanzaremos en la buena dirección si recordamos las palabras del Evangelio. Cito: Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fin de la cita. Mateo capítulo 4, versículo 1. La tentación viene del diablo, pero forma parte de la tarea mesiánica de Jesús: revestir las grandes tentaciones que han apartado a la humanidad de Dios y sigue apartándola. Él, como hemos visto, debe padecer estas tentaciones hasta su muerte en la cruz, y de este modo abrirnos al camino de la salvación. De modo que no solo tras su muerte, sino con ella y durante toda su vida, tiene que descender a los infiernos, al espacio de nuestras tentaciones y derrotas, para tomarnos de la mano y llevarnos hacia lo alto. La carta a los Hebreos ha dado una importancia muy especial a este aspecto y lo ha destacado como parte esencial del camino de Jesús. Cito: pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Fin de la cita. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Cito: ¿no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado de todo como nosotros, menos en el pecado? Fin de la cita. Capítulo 4, versículo 15. Una mirada al libro de Job, en el que ya se vislumbra en tantos aspectos el misterio de Cristo, nos puede ayudar a alcanzar más claridad. Satán se mofa del hombre para así mofarse de Dios, su criatura, a la que ha creado a su imagen. Es una criatura miserable. Todo lo que en ella parece bueno es solo fachada. En realidad, lo único que le importa al hombre, a todo hombre, es su propio bienestar. Este es el diagnóstico de Satán, a quien el Apocalipsis llama el, cito, acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Fin de la cita. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. La difamación del hombre y de la creación es, en último término, difamación de Dios, justificación de la renuncia a Él. Satán quiere probar su tesis en el santo Job, con solo que se le arrebate todo. Abandonará rápidamente su piedad. Así que Dios da a Satán la libertad para hacer la prueba, si bien con límites definidos con precisión. Dios no abandona al hombre, sino que deja que lo ponga a prueba. Aquí aparece muy quedamente, todavía sin ser formulado, el misterio de la sustitución vicaria que alcanzará pleno desarrollo en Isaías capítulo 53. Los padecimientos de Job sirven para la justificación del hombre. Por medio de su fe, acreditada en el sufrimiento, restaura el honor del hombre, de modo que los padecimientos de Job son anticipadamente padecimientos en comunión con Cristo, que ha restaurado ante Dios el honor de todos nosotros y nos muestra el camino para no perder ni siquiera en la oscuridad más profunda la fe en Dios. El libro de Job también puede ayudarnos a hacer una distinción entre prueba y tentación. Para madurar, para avanzar realmente y cada vez más de una piedad superficial a una unidad profunda con la voluntad de Dios, el hombre necesita la prueba.
Al igual que el jugo de la uva tiene que fermentar para convertirse en vino generoso, el hombre necesita purificaciones y transformaciones que son peligrosas para él y en las que puede desempeñarse, pero que son los caminos insoslayables para llegar a sí mismo y a Dios. El amor es siempre un proceso de purificación, de renuncias, de transformaciones dolorosas de nosotros mismos. Y de este modo es camino de madurez. Si San Francisco Javier pudo decir a Dios en oración, cito, «No te amo porque puedes darnos el cielo o el infierno, sino simplemente porque tú eres tú, mi Rey y mi Dios». Fin de la cita. Sin duda, fue necesario un largo camino de purificaciones íntimas hasta llegar a esta libertad última. Un camino de maduraciones en el que se acechaba la tentación, el peligro de despeñarse, pese a lo cual era un camino necesario. Ahora podemos interpretar la sexta petición del Padre Nuestro de un modo algo más concreto. Con ella le decimos a Dios, cito, «Sé que necesito pasar por pruebas para que mi ser se purifique. Si dispones estas pruebas para mí, si, con esto en el caso de Job, le das al malo un poco de espacio libre, ten en cuenta, por favor, lo limitado de mis fuerzas. No confíes demasiado en mis fuerzas, haz que los límites dentro de los cuales puedo ser tentado no vayan demasiado lejos, y permanece siempre cerca con tu mano protectora, cuando la prueba sea excesiva para mí». Fin de la cita. Este es el sentido en el que ha interpretado la petición San Cipriano. Como él dice, cuando pedimos, cito, «No nos dejes caer en la tentación». Fin de la cita. Expresamos la convicción de, cito, «de que el enemigo no puede nada contra nosotros, si Dios antes no se lo permite. De modo que todo nuestro temor, devoción y obediencia se dirija a Dios, ya que nada puede el maligno en nuestras tentaciones si el Señor no se lo concede». Fin de la cita. Y luego, al considerar la forma psicológica de la tentación, expone que puede haber dos razones distintas por las que Dios concede al maligno un poder limitado, pues puede suceder que nos sirva de penitencia para frenar nuestro orgullo, para que experimentemos de nuevo la pobreza de nuestra fe, esperanza y amor, y no nos imaginemos que somos grandes por nosotros mismos. Pensemos en el fariseo que relata a Dios sus propias obras y no cree necesitar gracia alguna. Por desgracia, San Cipriano no expone luego con más precisión qué significa el otro tipo de prueba, la tentación que Dios nos impone ad gloriam para su gloria. ¿No habremos de pensar al respecto que Dios carga con una tentación especialmente pesada a las personas especialmente cercanas a Él, a los grandes santos, desde Antonio en el desierto hasta Teresita de Lisieux en el piadoso mundo de su Carmelo? Ellos, por decirlo así, forman parte del cortejo de Job, como una apología del hombre que es al mismo tiempo defensa de Dios. Es más, están de un modo muy especial en comunión con Jesucristo, que ha padecido nuestras tentaciones. Han sido llamados a resistir las tentaciones de una época, por así decirlo, en su propio cuerpo y en su propia alma, a soportar por nosotros y a ayudarnos en el camino hacia aquel que ha tomado sobre sí la carga de todos nosotros. Al hacer nosotros la sexta petición del Padre Nuestro, hemos de estar dispuestos, por una parte, a cargar con el peso de las pruebas que nos sean asignadas. Por otra parte, se trata precisamente de pedir que Dios no nos imponga más de lo que somos capaces de soportar, que no nos deje de su mano.
Formulamos esta petición con la confiada certeza a la que se refiere San Pablo, con estas palabras, cito: Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontraréis también el modo de poder soportarlas. Fin de la cita. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13.